un contrato hace apenas unos meses con ese gran vendepatrias que se llama Zelensky, que ha dicho que va a reconstruir Ucrania, con lo cual de Ucrania no van a quedar ni las raspas. Y por cierto, y esto es bastante importante, el acuerdo grande de reconstrucción de Ucrania lo concluyen la administración Biden, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur en el verano de 2021. Es decir, medio año antes de que entrara un solo soldado ruso en Ucrania, los supuestos aliados de Ucrania ya habían creado la fuerza de reconstrucción de lo que va a venir. Estos deben de tener una bola de cristal, seguramente, en la que ven el futuro y actúan. Es decir, aquí no entró mucha gente que supuestamente a lo mejor le hubiera interesado entrar en la reconstrucción. Pero es que además, en esa planificación de la reconstrucción de algo que va a suceder dentro de 6 meses, que es lo absolutamente grave, en esa planificación hay toda una planificación para desarbolar el sistema jurídico ucraniano de manera que podamos robar más y que podamos llevarnos todo lo que queramos. Y ahí Zelensky es absolutamente un personaje clave, porque cuando le dicen usted va a cambiar la ley que prohíbe vender a extranjeros tierra ucraniana. Ley, por cierto, con la que está de acuerdo la aplastante mayoría de los ucranianos. Entonces, cuando le dicen esto a Zelensky, Zelensky dice, bueno, pues que el 80 y tantos % de la población ucraniana con más de 18 años es favorable a que las tierras de Ucrania no las puedan adquirir extranjeros. Determinadas tierras las puedan alquilar, las puedan arrendar, pero no comprar. Y entonces le dicen, bueno, pues, en fin, primero usted esto lo va a pasar a través de la Rada, del Parlamento ucraniano, dice, y luego, pues, convoque usted un referéndum y convóquelo en el año 2024. O sea, no ahora, antes de que salga adelante la ley, convocamos un referéndum a ver qué piensan los ucranianos que lo hubieran perdido, sino que nosotros lanzamos la ley, saqueamos Ucrania, nos quedamos con sus mejores tierras y 3 años después a lo mejor convocamos un referéndum. Claro, ¿y esto cómo se puede hacer? Porque se supone, y nos lo dicen todos los días, que Ucrania es una democracia. Hombre, muy fácil. Seguimos el método Maduro o el método Chávez. Todos los partidos de la oposición, que son una docena de partidos, son ilegales. De manera que no había una voz en el Parlamento que pudiera enfrentarse a Zelensky. El jefe de la oposición lleva detenido por Zelensky hace 2 años, el jefe del principal partido de la oposición. Y las 3 televisiones que había en Ucrania y que informaban con cierta veracidad y que no dejaban bien a Zelensky, por cierto, las cerró hace más de 1 año y medio. Entonces, si usted impide que los medios digan nada, si los partidos de oposición son ilegales y sus dirigentes o han huido o están detenidos, y si el jefe de la oposición está en la cárcel hace casi 2 años, usted llega con la ley al Parlamento y el Parlamento vota a favor, y más un Parlamento increíblemente corrupto como el de Ucrania, donde los sobornos hasta tienen tarifas fijas. Ya sabes que por un reglamento te pagan tanto, que por una ley te pagan tanto, etcétera, etcétera. Y entonces esto lo cambiamos totalmente y el resultado final pues es que vendemos el país. Pero la manera en que se va a cambiar, en cómo se va a vender y en cómo se va a disfrutar de esa supuesta reconstrucción se acuerda más de medio año antes de que las tropas rusas entren en Ucrania. Pero esto no solo es así. Al mismo tiempo se filtra uno de los informes de la corporación RAND. La corporación RAND supuestamente es una corporación privada, un think tank en Estados Unidos. Todos sabemos que trabaja para la inteligencia americana y hace análisis que pueden ser escalofriantes, pero que al mismo tiempo son certeros, porque
van en la medida de dígame usted lo que quiere hacer y yo le digo si es posible y cómo se puede hacer. La corporación RAND redacta un informe también antes de la guerra de Ucrania, un informe de hace 2 años, de poco después de la llegada de Biden al poder, que filtra la prensa escandinava hará aproximadamente medio año. Y en ese informe de la Fundación RAND le dicen al presidente Biden que con la situación económica que tiene Estados Unidos y con la falta de liquidez espantosa que tiene, lo mejor que puede hacer es provocar una guerra en Ucrania. ¿Por qué en Ucrania? Primero, porque en el momento en el que la Unión Europea no pueda acceder al gas ruso, va a sufrir un proceso de desindustrialización que afectará en primer lugar a Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea. De manera que en el momento en el que los alemanes no tengan ese gas ruso, su industria se colapsa. Y eso va a tener, dice el informe RAND, 3 efectos beneficiosos para Estados Unidos. Primero, nos vamos a quedar sin un competidor. Es decir, se acabó la competencia de la Unión Europea porque la desindustrialización va a ser acelerada. Segundo, los capitales europeos van a venir a Estados Unidos. Hay una parte que seguramente se irá a China o a otros sitios, pero vamos a tener una inyección de capital que es justo la liquidez que no tenemos y necesitamos. Tercero, las empresas y los cerebros europeos acabarán también en buena medida aquí en los Estados Unidos. De manera que, señor presidente, nuestro consejo para salvar la difícil situación económica que usted atraviesa es que provoque una guerra con Rusia en territorio ucraniano, de tal manera que la Unión Europea se vea en una situación económica que, por supuesto, esos saberes acaben en territorio americano. Insisto, esto es casi 2 años antes del estallido de la guerra de Ucrania. Y, de nuevo, o la gente de RAND son profetas, o como pasa con BlackRock y Larry Fink, son profetas que procuran cumplir sus propias profecías. Y no cabe la menor duda de que en ese sentido estos objetivos se han ido consiguiendo. Pero como el hombre no es Dios, y como decía Napoleón, a veces veo una mano oculta que no me permite que mis planes salgan bien, lo cual, dicho por un genio como Napoleón, es para pensarlo. Efectivamente, el efecto que ha tenido en la economía americana de momento es positivo.